¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan y están viendo el video de este mensaje del día de hoy. Hace ya unos meses comenzamos a estudiar el Evangelio según San Marcos. Estamos ya casi por terminar el capítulo 9, así que te invito a que si tienes tu Biblia puedas tenerla ahí contigo para que podamos leer juntos el pasaje que vamos a estudiar en estos próximos minutos. Pero antes me gustaría que pudieras inclinar tu rostro ahí en el lugar en donde estés, que puedas cerrar tus ojos y que puedas orar para que Dios pueda hablar a tu corazón y para que este tiempo puedas estar atento a lo que Él quiere decirte. Me gustaría anticiparte, antes de leer el pasaje del día de hoy y antes de entrar en materia con nuestro estudio, que este estudio es un estudio muy especial, sobre todo para aquellos que estamos de alguna manera involucrados en el servicio a Dios, involucrados en la obra de Dios, para todos aquellos que cumplimos con alguna responsabilidad dentro de las iglesias. Y sabes, yo le puse como título a este mensaje, a esta reflexión de este día, el monstruoso corazón de un discípulo. Porque sin duda, quizás en nosotros hay el deseo y el anhelo de servir a Dios y ese deseo por agradarle, pero la realidad es que en nuestro corazón hay muchas cosas ocultas que en ocasiones salen a la luz y que nos muestran justamente que nuestro corazón, más allá de nuestros deseos y de nuestra genuinidad, a veces nuestro corazón puede llegar a ser un poco monstruoso. Así que yo sé que Dios tiene algo para hablar a tu vida, como lo ha hecho también a la mía, pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él y su palabra quienes hablen a nuestro corazón. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por el pasaje que vamos a leer, gracias por el pasaje que vamos a estudiar, y gracias Dios porque yo estoy seguro que cada que nosotros abrimos tu palabra, tú tienes algo que decirnos, tú tienes algo que mostrarnos, y sobre todo en estos próximos minutos yo te ruego que todos aquellos que somos discípulos tuyos, que te servimos en alguna área dentro de nuestras congregaciones, que tú también reveles si hay cosas en nuestro corazón que tenemos que atender y cosas que tenemos que cambiar. Gracias por este tiempo, gracias también por tu palabra, y rogamos que tu Espíritu sea el que esté hablando a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Y si bien este pasaje, como te decía, tiene que ver mucho con aquellos que deseamos o de alguna manera estamos más cerca de Dios y tenemos un corazón de servicio y un anhelo por agradarle, también al final del pasaje de hoy hay un versículo y hay una enseñanza para todos aquellos que quizá todavía no tienen ese deseo y ese anhelo de servirle y ese deseo y ese anhelo de agradarle. Pero entonces abrimos nuestras Biblias ahí en Marcos capítulo 9. Hemos estado ya estudiando la mayoría de este capítulo y a manera de resumen, a manera de entender también un poco el contexto, porque el contexto va a ser muy interesante y va a ser muy revelador en estos próximos versículos, me gustaría recordar un poco acerca de los temas y acerca de las historias que hemos visto en este capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Comienza este capítulo 9 con la gloriosa historia, con el glorioso acontecimiento de la transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo toma a 3 de sus discípulos, al grupo más cercano, al grupo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que lo vamos a estar estudiando también en el pasaje del día de hoy, y dice la historia que los lleva a un monte en alto, y ahí entonces vamos a ver la transfiguración de nuestro Señor. La transfiguración no es otra cosa que la manifestación visible en el cuerpo humano, en el cuerpo carnal, de la gloria de Dios. Así que del cuerpo de Cristo sale un resplandor que prácticamente podría dejar ciega a cualquier persona. Y estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, viven un momento sumamente glorioso. Así que en este momento ellos dicen, quedémonos aquí, lo estaban disfrutando al máximo, pero mientras ellos, nuestro Señor Jesús, junto con estos 3 discípulos, el grupo más cercano y el grupo más íntimo, estaban en lo alto de aquel monte, en lo bajo del valle estaban los otros discípulos, estaban los otros 9 discípulos que estaban con un grupo, estaban junto con una multitud, entre ellos fariseos, entre ellos escribas, pero también un hombre cuyo hijo había padecido por mucho tiempo de un espíritu demoníaco, de un espíritu, dice la palabra de Dios, de un espíritu mudo. Así que de estar en ese momento tan glorioso, Jesucristo con estos 3 discípulos desciende en un momento terrenal, descienden a lo más bajo del valle y justamente nuestro Señor Jesucristo les va a dar una importante enseñanza. Quizá tú recordarás, si has seguido nuestra serie en el Evangelio según San Marcos,
que Dios va a utilizar o Jesucristo va a utilizar la vida de este padre junto con su hijo endemoniado para darles una lección de fe, para darles una lección de la tremenda fe que había tenido este hombre para que su hijo fuera liberado de aquella posesión demoníaca. Por un lado, este hombre tenía una fe increíble, una fe que maravilló a nuestro Señor Jesús, y por el otro lado tenemos este grupo, 9 discípulos que habían fracasado. Porque si tú recuerdas capítulos anteriores, en Marcos capítulo 6, nuestro Señor Jesús los había encomendado para que salieran de 2 en 2, para que salieran en parejas, y dice la palabra de Dios que les había dado autoridad y que les había dado potestad para sanar enfermos y también para liberar endemoniados. Pero entonces tenemos este grupo de discípulos que habían fracasado porque no habían podido liberar a ese joven que había ya por muchos años había estado poseído. Así que va a ser una tremenda lección de fe. Y nuestro Señor les dice, si tuvieses tan solo un poco de fe. Y habíamos hablado en aquel entonces que nuestro Señor no espera de nosotros una fe perfecta. Nuestro Señor no espera una fe grandísima. Lo único que Él espera de nosotros, porque nos conoce y conoce nuestra naturaleza, es tan solamente un poco de fe. Y con ese poco de fe, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Así que ese relato lo encontramos después de la transfiguración en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Después de este evento donde los discípulos reciben una dura lección porque un hombre que no era discípulo había tenido mayor fe que la de ellos, encontramos el anuncio por parte de Jesucristo de su muerte. Ya algunos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, nuestro Señor Jesús por primera vez les había anticipado a sus discípulos lo que Él había de sufrir. No solamente lo que Él había de sufrir, sino también su muerte y posteriormente su resurrección. Así que aquí en Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32, por segunda ocasión, nuestro Señor Jesucristo está volviendo a anunciar los padecimientos que Él estaba a punto de vivir y de experimentar. Ahora es muy interesante porque después de que Él anuncia su muerte, que le dice a sus discípulos los sucesos que estaban por venir, en los versículos siguientes, Marcos capítulo 9, versículos 33 al versículo 37, en vez de que los discípulos entendiesen la razón por la cual nuestro Señor tenía que sufrir y tenía que padecer, en vez de que ellos entendiesen que este era el plan glorioso de Dios para la salvación de ellos y para la salvación de la humanidad, de alguna manera increíble, estos discípulos no estaban entendiendo para nada lo que estaba sucediendo, no estaban entendiendo lo que nuestro Señor Jesús quería transmitirle. Así que después de que Él les dice que Él tenía que sufrir, tenía que morir, pero que tendría que resucitar al tercer día, encontramos este grupo de discípulos y quizás desde aquí ya comenzamos a ver ese monstruoso corazón de un discípulo, no entendiendo los planes de Jesús, sino que en los siguientes versículos encontramos a los discípulos discutiendo, peleando, tratando de saber quién de ellos, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, sería el mayor. Así que no solamente no entendían lo que Cristo quería transmitirles, sino que su mente y su corazón estaba más bien pensando en lo que ellos podían obtener, en la posición que ellos tendrían, en la importancia que alguno de ellos cobraría después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Así que en estos versículos, Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, nuestro Señor nuevamente les va a dar una lección y les va a decir que no es así, en el reino de Dios no es así, que no puede cualquier persona ser el mayor, sino que aquel que quiera ser el mayor tiene que comenzar desde abajo y tiene que comenzar siendo un siervo de los demás. Les va a dar una tremenda lección acerca de la humildad. Ellos peleando una posición, nuestro Señor diciéndoles, no es así. Si quieres tener una posición, tienes que ser el más humilde y tienes que convertirte en el siervo de los demás. Y la lección no solamente se queda ahí, y esto es importante, porque en medio de esa enseñanza, nuestro Señor Jesús toma a un pequeño niño y dice, cualquiera que recibe a este niño, no solamente le recibe a él, sino que me recibe también a mí. ¿Ves? Los discípulos peleando por una posición, peleando por descubrir quién sería el mayor. Y nuestro Señor diciéndoles, no es así, tienen que tener una actitud de siervos, tienen que tener una actitud tan humilde como la de este niño. Y a partir de ahí, entonces, los siguientes versículos, a partir del versículo 38, son los versículos que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Así que te pido que si tienes tu Biblia ahí, la puedas abrir entonces en Marcos capítulo 9, a partir del versículo 38, y solamente vamos a estar estudiando 4 versículos
es una porción el día de hoy muy corta, pero que tiene una enseñanza muy fuerte y que tiene una enseñanza muy profunda para todos nosotros que somos siervos, que somos discípulos de Dios. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno, dice, que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Dice el versículo 39, pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y terminando el versículo 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que este pasaje o esta porción es una porción que no la registra ni el Evangelio según San Juan ni el Evangelio según San Mateo, solamente queda registrada aquí en el Evangelio según San Marcos y también en el Evangelio según San Lucas, también en el capítulo 9, en los versículos 49 al 50. Es los únicos dos evangelios en donde encontramos esta historia. Y solamente Marcos es el único que va a mencionar la referencia a Juan. Comienza el versículo 38 diciendo: Juan le respondió diciendo. El Evangelio según San Lucas no registra que haya sido Juan. Aquí todavía no, pero más adelante en la lectura de los Evangelios, este Juan va a ser conocido como el apóstol o como el hijo a quien Jesús amaba, como el hijo amado. Aquí todavía no, pero Juan en muchas ocasiones o en algunas ocasiones su participación dentro del grupo de los apóstoles o dentro del grupo de los discípulos, él llegó a convertirse como el vocero. Quizá, como te decía, por la relación estrecha y por la relación íntima y por la relación de amor que tenía con nuestro Señor, él se convirtió en el intermediario o en el vocero entre Jesucristo y los otros apóstoles. Por ejemplo, si nosotros leemos más adelante en Juan capítulo 13, a partir del versículo 21 hasta el versículo 25-26, encontramos ahí la narración de la última cena en el aposento alto. Y encontramos ahí que nuestro Señor Jesús le dice al grupo de los discípulos que esa misma noche uno de los que estaban en medio de ellos lo traicionaría y lo entregaría. Así que de una manera interesante, quizá los discípulos empiezan a preguntarse o empiezan a cuestionarse quién de nosotros será el que va a entregar a nuestro Señor Jesús. Y en ese instante, Pedro mira a lo lejos a Juan, al discípulo amado, y le hace una señal. Entonces Juan se recuesta sobre nuestro Señor Jesús y le pregunta quién habría de entregarlo. Nuestro Señor Jesús le dice: uno que moja el pan conmigo es el que me va a traicionar. Pero te das cuenta, quizá en la mayoría de los apóstoles estaba esta duda y este cuestionamiento de quién sería el que iba a entregar a Jesús, pero Pedro acude a quien él sabía que tenía la cercanía con Jesús, le hace una señal a Juan y le dice, de alguna forma, tú pregúntale. Y por esta cercanía, Juan le pregunta quién habría de entregarlos. Aquí en este mismo capítulo, en el capítulo 9 de Marcos, unos versículos atrás, tan solo unos versículos atrás, en el capítulo 9, en el versículo 33, ves, después de que sucede todo este evento de la liberación demoníaca de este joven y la fe de este padre, estos discípulos comienzan a caminar, nuestro Señor Jesús les declara que él estaba a punto de morir y en el camino es cuando ellos empiezan a discutir acerca de quién sería el mayor. Esta discusión y esta charla que tuvieron los discípulos evidentemente no fue delante de Jesús, no fue algo que nuestro Señor haya escuchado. ¿Qué sucede en el versículo 33 de este mismo capítulo 9? Nuestro Señor Jesús le habla ¿a quién? A Juan. Y le dice: Juan, ¿qué es lo que estaban hablando en el camino? Así que de alguna forma podemos ver que Juan era como que el vínculo o era quien entrelazaba a los discípulos con Jesús y a Jesús con los discípulos. Es de alguna forma el intermediario o es de alguna forma el vocero de los discípulos. Así que acá en este versículo 38 lo encontramos. Y sabes, en este versículo, primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy, yo podría decir que encontramos la manifestación de que justamente del corazón monstruoso de un discípulo o el corazón monstruoso de los discípulos. ¿Y por qué manifestación? ¿Sabes? Porque todas estas cosas ya venían sucediendo en el corazón de los discípulos.
No es algo que sucede en aquel momento. Ya lo veníamos hablando como desde antes ellos estaban peleando por una posición. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este versículo 38 simplemente se va a manifestar aquello que ya había estado anteriormente en la mente y en el corazón de los discípulos. Es interesante porque justamente esta palabra, cuando dice Juan le respondió, da la idea en el original griego que algo que había estado en la mente se manifestó a través de la boca. Así que justamente por eso digo que en este versículo 38 vamos a encontrar la manifestación de este corazón monstruoso de un discípulo o de los discípulos. ¿Por qué? Porque a continuación dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno, dice que en tu nombre echa fuera demonios. Dice, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Y ahí encontramos por lo menos 3 frases que justamente van a revelar o van a manifestar lo que había en el corazón, quizá no solamente de Juan como vocero, sino probablemente en el corazón de los otros discípulos. Es interesante porque si tú lees estos versículos, podría parecer que no tiene ninguna conexión con los versículos anteriores, cuando Jesús está hablando justamente de quién debería de ser el mayor. Aparentemente no hay ninguna conexión. Termina el versículo 37 hablando del que recibe a un niño, no solamente recibe a un niño, sino que también me recibe a mí. Y te das cuenta, al parecer no hubiera mucha conexión con el versículo 38. Pero de hecho el versículo 38, como dice Juan, es una respuesta a los pensamientos que estábamos leyendo en los versículos anteriores. ¿Qué sucede exactamente? ¿O por qué Juan, después de estar hablando Jesús de un niño y de dar esta ilustración, por qué Juan saca este tema? Pues justamente porque era un tema que ya había sucedido probablemente antes, no se sabe en exactitud cuándo fue que los discípulos vieron a este hombre liberando demonios. El pasaje no nos deja ver en claro cuándo sucedió, pero es un evento que había sucedido evidentemente antes y que no había salido a la luz y que este fue el momento para que saliera a la luz. Hay muchas diferentes posturas de por qué salió a la luz en este momento, pero puede ser por algunas razones. Si tú te acuerdas, y lo veníamos hablando, en los versículos anteriores, estos 9 discípulos no habían sido capaces ¿de qué? De liberar de un demonio al hijo de un hombre. Entonces, como estos 9 discípulos no habían podido liberar a este joven de un demonio, esto estaba ya en su corazón y estaba en su mente, y algunos piensan que había algún tipo de resentimiento o algún tipo de celos. ¿Por qué? Porque había habido un hombre que ni siquiera era parte de su grupo, que no había caminado con ellos, que no había estado con Jesús y que sin embargo tenía la potestad y tenía la autoridad para liberar demonios. Así que quizá la relación de este versículo 38 tiene que ver con los versículos anteriores y la liberación de este demonio y del padre, que fue un ejemplo de fe. Algunos piensan que la relación o la conexión tiene que ver con el hecho de que en los versículos anteriores nuestro Señor les había dado una lección de humildad y les había dicho, ustedes pretenden ser el mayor, pero tienen que ser siervos de los demás, y justamente toma como ejemplo a un niño de humildad. Y a lo mejor esto fue lo que caló en el corazón de los apóstoles y lo que caló en el corazón de Juan, y a lo mejor sintiéndose culpables, piensan algunos, dijeron, nos equivocamos, porque nuestro Señor Jesús nos está hablando de humildad, nos está hablando de aceptar a otros, ¿y qué fue lo que nosotros hicimos? Rechazamos a un hombre que estaba liberando a algunos de posesiones demoníacas. Así que puede haber diferentes versiones o diferentes explicaciones de la conexión de este versículo 38 con los versículos anteriores, y yo creo que todo esto se había juntado. Imagínate la frustración. Nosotros no pudimos liberar a un joven que estaba endemoniado, y que no ha andado con nosotros, que no es parte de nuestro grupo, que no ha pasado tiempo con nosotros, lo puede hacer. Seguramente eso tuvo que haber calado en la mente y en el corazón de los discípulos. Quizá otra razón es porque, si tú lo recuerdas, ahí mismo en Marcos, en el capítulo 3, justamente cuando nuestro Señor elige a los 12, dice que los eligió para que estuviesen con Él y les dio potestad, es decir, les dio autoridad. Y como lo habíamos mencionado en el capítulo 6, en el versículo 7, cuando nuestro Señor Jesús envía a los discípulos de
par en par, de dos en dos, a sanar enfermos y a liberar demonios, nuevamente les reitera y les da potestad y les da la autoridad. Así que quizá estos discípulos decían, nosotros somos los que tenemos autoridad, nosotros somos los que tenemos la potestad, nosotros somos los que fuimos elegidos por ti. ¿Por qué uno que ni siquiera ha andado con nosotros tiene la capacidad y el poder para liberar endemoniados? ¿Sí? No se sabe mucho de este hombre, en realidad no se menciona su nombre, no se dan más detalles de dónde es, pero podemos entender algunas cosas. Yo creo firmemente, mi postura es que este hombre desconocido que liberaba demonios era un creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente se encomendaba a él. Si él no hubiese tenido la fe suficiente de que Jesucristo podía liberar demonios, no se hubiera encomendado a él. Si no tuviera esta confianza, no lo haría en el nombre de Jesucristo. Así que yo creo que este hombre era un creyente en Jesús. Hay algunas otras porciones en los evangelios y en el libro de Hechos donde nosotros encontramos montajes, es decir, personas que aparentemente liberaban a personas de demonios inmundos, pero eran solamente montajes, eran solamente actuaciones, eran exorcistas falsos. Pero acá en ningún momento nos da la idea el pasaje de que los exorcismos que este hombre practicaba fueran falsos o fueran un montaje. Simplemente y llanamente dice que este hombre en el nombre de Jesucristo echaba fuera demonios. Era un hecho que en el nombre de Jesús este hombre echaba fuera demonios. Y qué impresionante, porque no era un grupo de los 12 y muy probablemente ni siquiera era parte de esas multitudes que seguían y que pasaban tiempo con Jesús. Era un hombre que probablemente era desconocido para los apóstoles. Pero sabes, acá es entonces donde se manifiesta lo que yo te decía, un corazón o el monstruoso corazón de un discípulo. Porque de estos hombres, quienes quizás se tendría que esperar más madurez y más humildad, vemos algunas evidencias de cosas que no solamente hubo en el corazón de ellos, sino que seguramente también hay en nuestro corazón. Miren las cosas que yo puse aquí en mis notas. Puse que en su corazón había pensamientos o tenían un corazón exclusivista. Es decir, solamente nosotros tenemos la capacidad, solamente nosotros recibimos el poder, solamente nosotros recibimos la autoridad, solamente nosotros somos parte del grupo de Jesús y en consecuencia a eso somos los únicos autorizados y somos los únicos que podrían llegar a llevar a cabo un ministerio de liberación o un ministerio de exorcismo. No solamente exclusivismo, que hacía que cualquiera que no pertenecía a su grupo no podía hacer tal tipo de señales, ni tal tipo de milagros, ni podía mencionar incluso el nombre de nuestro Señor. No solamente un corazón exclusivista, sino también puedo detectar acá, o podemos detectar un corazón autoritario. ¿Por qué? Porque dice acá Juan, no solamente que este hombre no era de los que le seguían, sino que dice la segunda frase que se lo prohibieron. No solamente manifiestan un corazón con exclusivismo, no solamente un corazón con autoritarismo, sino también de alguna forma creo que van a manifestar un corazón con cierto protagonismo. Es decir, ellos querían ser parte de lo que estaba sucediendo. Ellos querían que las luces y que el escenario fuera solamente para ellos. Y les molestaba obviamente cuando venía alguien que no era parte de su grupo y que estaba haciendo milagros y que estaba haciendo señales de parte de Dios. Por lo menos 3, podríamos hablar de otras características monstruosas también. Celos, envidia y cuantas más, ¿no? Pero por lo menos exclusivismo, autoritarismo y protagonismo. En esas 3 frases nosotros podemos ver y se manifiesta lo que había en el corazón de estos discípulos. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un hombre con una fe probablemente genuina, con una fe sincera, ayudando a otros y haciéndolo de la forma correcta, no por sus propias fuerzas, no para vanagloriarse, sino dando gloria y haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, si tenemos un hombre así, con un corazón sincero, con un corazón genuino, con una fe entregada a nuestro Señor Jesús, ¿qué se esperaría? ¿Sabes? Lo que yo creo que se esperaría era una actitud de los discípulos, una actitud de los 12 de gozo,
de gloria, de alegría, porque no solamente ellos, sino que más personas estaban poniendo su fe en Jesús y estaban haciendo milagros y estaban ayudando a otros. Y sin embargo no vemos un corazón así. En ningún momento vemos gozo, no vemos alegría, no vemos empatía, no vemos que los discípulos tuvieran una aprobación por lo que este hombre estaba haciendo, sino todo lo contrario. Decían, no es de nuestro grupo, se lo tratamos de prohibir. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Las cosas se tenían que hacer a su forma o simplemente no se hacían. Una actitud sin duda muy reprobable acerca de ellos. ¿Sabes? Hay un pasaje muy interesante porque esto no era algo nuevo, no es algo que sucedía recientemente en el corazón de estos discípulos, de estos hombres que tendrían que estar más cerca de Dios, sino que si nos vamos nosotros mucho más atrás en la Biblia, en el libro de Números, no vamos a leer el pasaje, pero en Números capítulo 11, versículos 26 al versículo 29, encontramos una historia muy similar. ¿Sabes? Estaba Moisés como líder del pueblo y la realidad es que Moisés no podía solo con la responsabilidad de tanta gente. Así que Moisés necesitaba evidentemente la ayuda de otros que le ayudaran a encargarse de administrar y de dirigir al pueblo. Así que Dios le pide que del campamento seleccione un grupo de hombres y que los lleve al tabernáculo. Y, ¿sabes? La historia narra que en ese momento estos hombres recibieron el Espíritu de Dios y empezaron a profetizar, empezaron a hablar la palabra de Dios en el tabernáculo. Ahora, ¿qué sucede? Que en el campamento se escucha que hay dos hombres, Eldad y Medad, que también comienzan a profetizar. No en el tabernáculo junto con el otro grupo de personas, sino ellos dos solos aparte en el campamento, ellos empiezan a profetizar. Viene un joven corriendo delante de Moisés y delante de su ayudante Josué y les da la noticia y dicen, ¿saben qué? En el campamento hay dos personas que están profetizando. Así que aparece Josué como ayudante de Moisés y le dice, Moisés, tienes que impedírselo, tienes que impedirles que estos que no están con el grupo estén profetizando. Y ¿sabes qué interesante? Porque Moisés, refiriéndose a su ayudante Josué, que era un hombre de fe y que era un hombre fiel a Dios, le dice las siguientes palabras, le dice, ¿acaso tienes celos? Y le dice, perfecto, sería mucho mejor que todo el pueblo profetizara. Así que Josué había manifestado que en su corazón había celos. Y Moisés dice, al contrario, si hay más que profeticen, si hay más que hablen la palabra de Dios, muchísimo mejor. Así que nos podemos dar cuenta que este corazón monstruoso de los discípulos no era algo nuevo, sino que encontramos antecedentes en la palabra de Dios muchos años atrás. Y sabes, no solamente es algo que sucedió en el Antiguo Testamento y no es algo que solamente sucedió con los apóstoles, sino que la realidad es que muchas veces nosotros, a pesar de que tenemos un corazón sincero y anhelamos con todo nuestro corazón ser fieles a Dios y servirle y agradarle, muchas veces nuestro corazón se van a manifestar también ciertas características como los apóstoles. Muchas veces nuestro corazón, a pesar de que, como te decía, queremos ser genuinos y queremos ser sinceros, te podrás dar cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, que mi corazón a veces es muy monstruoso y que hay cosas en mí que no tendrían que haber. Versículo 38, entonces, la manifestación. ¿De qué? De algo que había estado sucediendo anteriormente, pero que en estos momentos sale a la luz. Sale a la luz quizá por la frustración de los discípulos, por el fracaso que habían tenido con este padre y con su hijo. Sale a la luz quizá por su sentimiento de que ellos eran los únicos que habían sido nombrados por Jesucristo y los únicos que habían recibido autoridad, por muchas razones, pero se manifiesta estas características del corazón monstruoso de un discípulo. Pero avanzamos en nuestra lectura y versículo 39 encontramos un corazón quizá no monstruoso, encontramos un corazón misericordioso, el corazón de Jesús. Y comienza el versículo 39 diciendo pero. Y esta palabra siempre me encanta porque la palabra pero justamente va a marcar un contraste entre dos situaciones. ¿Qué tenemos en las palabras anteriores? Unos discípulos que decían, encontramos un hombre, no nos seguía, le prohibimos que hiciera lo que estaba haciendo porque no nos seguía.
Pero encontramos un pero y encontramos el contraste con el corazón de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, no se lo impidáis, es decir, no se lo tienen que prohibir. Dice, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Sabes? Es un versículo tan sencillo y tan cortito y tan claro que quizá no necesitaría mayor explicación. Nuestro Señor les dice, si este hombre con un corazón sincero y con un corazón genuino está haciendo cosas en mi nombre, no tienen por qué impedírselo. No hay ninguna razón para que le prohíbas hacer lo que él está haciendo de una forma tan sincera. ¿Sí? Ahora, obviamente, si entendemos esto en nuestros términos, no es que podemos permitir que cualquier persona haga cualquier cosa en el nombre de Jesús, pero como lo manifiesta este versículo, si hay personas fuera de nuestro contexto, si hay personas fuera quizá de nuestra iglesia, si hay personas fuera de nuestro círculo o de nuestro ministerio que están haciendo cosas genuinas y que están haciendo cosas sinceras con toda su fe y que lo están haciendo en el nombre de nuestro Señor, no hay por qué prohibirlo, no hay por qué entrar en esta contienda tonta e inútil en la cual entraron los apóstoles. Y no solamente dice eso, no se lo impidáis, dice, si él lo está haciendo en mi nombre, obviamente después no va a hablar en contra de mí. Dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Evidentemente este hombre no estaba ni en contra de los apóstoles, no estaba en contra de los discípulos, no estaba en contra de Jesús, sino que más bien estaba siendo parte y estaba contribuyendo y estaba poniendo su granito de arroz en la obra que nuestro Señor Jesús quería hacer. ¿Sí? Así que un corazón monstruoso. No solamente, si tú estás familiarizado con la historia de los apóstoles, te vas a dar cuenta que este no es el único momento y no es la única situación en la que el corazón de estos hombres, quizá lejano a los propósitos y los planes y las intenciones de nuestro Señor, se equivocan de rumbo. Pero ¿sabes algo? Yo creo que no podemos ni tenemos que ser tan duros ni tenemos que ser tan severos con los apóstoles o los discípulos. Porque como te decía, en mayor o menor escala, yo creo que cada uno de nosotros manifestamos también estas características monstruosas, aún siendo discípulos de nuestro Señor y aún sirviéndole. Exclusivismo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en ocasiones pensamos que nuestra iglesia es la mejor del mundo, es la mejor del universo y que no hay iglesia mejor que la nuestra y que no hay iglesia que haga las cosas que nosotros hacemos y como nosotros las hacemos. Y sabes, creo que eso está bien. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de la iglesia, del cuerpo local de creyentes al cual pertenecemos. Pero no podemos tener esta actitud de pensar que todo aquel que hace las cosas de una manera diferente, que hace cosas diferentes a las que nosotros hacemos, está equivocado o nos está haciendo la contra o es un enemigo de la obra de Dios. En estos días, con la contingencia, con la cuarentena, tú puedes ver las redes sociales, puedes ver canales de YouTube, puedes ver transmisiones en Facebook y sabes, yo a veces las veo y por eso este pasaje habló de una forma tan particular en mi vida porque yo mismo me doy cuenta que a veces mi corazón es monstruoso y a veces yo veo transmisiones y veo iglesias quizá muy pequeñas, muy humildes y a lo mejor veo su página de Facebook o su página de internet o su canal de YouTube y a veces digo, pues la verdad no estamos tan mal, no estamos haciendo un buen trabajo y yo me doy cuenta que puedo llegar a mirar con desprecio lo que quizás otras iglesias hacen. Y a lo mejor veo la alabanza de otras iglesias o veo sus transmisiones o veo su enseñanza y las personas que comparten el evangelio y hay en mí ese corazón monstruoso de exclusividad, de pensar que nuestra iglesia es la mejor y que nadie puede hacer las cosas como nosotros. Pero sabes, de repente tú te encuentras
en las mismas redes sociales, con que hay iglesias que ves su Facebook y mis respetos, tienen páginas mucho mejores que las nuestras, y ves a lo mejor su alabanza o ves su transmisión y es mucho más profesional y es mucho mejor que la nuestra, y ves a las personas que enseñan y a las personas que transmiten la palabra de Dios, nosotros también puede llegar a haber cierta exclusividad y pensar que como nuestra iglesia no hay otra, que nuestra iglesia es la única. Y déjame decirte esto, a lo mejor si eres parte de la congregación a la que yo asisto, a lo mejor te va a desanimar, pero nuestra iglesia no es la mejor, ni es la única. Y más aún, nuestra iglesia está llena de pecadores, está llena de gente que murmura, está llena de gente que miente, a veces somos apáticos, no nos involucramos, no hacemos lo que quizá se esperaría de nosotros que hiciésemos. Y esa es la realidad. Pero por fuera somos tan exclusivistas que pensamos que somos la mejor iglesia del mundo y que ni el cielo mismo nos merece. Y sabes, el exclusivismo no solamente tiene que ver con este sentido cuando nosotros hablamos de una iglesia o quizá de otra iglesia. Dentro de las mismas iglesias nosotros podemos encontrar corazones monstruosos de exclusivismo, ¿sí? Hay pastores que no funcionan de otra forma más que con un asistente, y si quieres hablar con el pastor tienes que hacer una cita y esperar tu turno, si bien te va y si logras llegar a ese nivel, si no, a lo mejor tienes que hablar con el asistente o con alguno de los otros líderes, pero el pastor está tan lejos y tan arriba y es tan exclusivo que es prácticamente inalcanzable. A lo mejor hasta tiene su propio lugar de estacionamiento en la iglesia que nadie puede tocar y es al que todos le brindan honor y al que todos sirven. Y en ningún momento en la palabra de Dios encontramos ese ejemplo de parte de nuestro Señor Jesús. Y sabes, el grupo quizá de líderes que acompañan a este pastor, ni se diga. Solamente por ser parte de sus amigos, ya también perteneces a un grupo exclusivo que quizá la mayoría o el resto de la congregación no pertenecen. Y ni se diga si tienes una reunión con el pastor o si te vas a tomar un café con el pastor o si tienes una junta con el pastor, porque ya es algo digno de ponerlo en las redes sociales que me tomé un café o que me invitó a su casa o que tuve una junta o con una reunión con él. Y de ahí nosotros vamos para abajo. Los grupos de servidores, vemos quizá también exclusivismo. ¿Pasa en las iglesias grandes? Pasa. Pasa en las iglesias quizá no tan grandes como la nuestra, pasa también. ¿Sabes? No pocas veces personas de la congregación me han hecho el comentario o la observación de que perciben en nosotros cierto exclusivismo, como que somos un grupo muy cerrado en el cual no cualquiera entra. Ahora, sabes, también hay creyentes que su estándar y su nivel de exigencia es muy alto y pretenden que a lo mejor todos les presten atención o a lo mejor se sienten excluidos cuando la realidad es que ellos mismos se aíslan. Creyentes que a lo mejor quieren pertenecer a un grupo, pero acaba la reunión y son los primeros en irse cuando quizá todavía ni siquiera terminamos de orar. Pero ese no es el tema de estos versículos y no es el problema acá. El problema es cuando nosotros tenemos ese corazón exclusivista y que si no eres parte de mi grupo no puedes servir a Dios y no puedes hacer cosas que glorifiquen a Dios. ¿Qué sucede quizá cuando alguien de la iglesia a la cual perteneces, y no digamos solamente iglesia, qué sucede cuando alguien que era parte de tu ministerio o parte de tu organización por alguna razón sale? ¿Cómo vemos a esas personas? Sabes, muchas veces nuestro monstruoso corazón les pinta una X y esas personas ya no pueden servir a Dios, no pueden glorificar a Dios, no son dignas porque pertenecían antes a un grupo exclusivo y ahora ya no son de nosotros, como decían los apóstoles, ya no nos siguen. Somos en ocasiones igual de cerrados y exclusivistas como lo eran los discípulos.
no seamos tan duros, ni tan severos, ni tan estrictos juzgando su actitud. Porque muchas veces nosotros también vamos a manifestar este autoritarismo que ellos manifestaron, al tratar de prohibirle a este hombre que dejara de ser lo que estaba haciendo. Y muchas veces quizá en este corazón monstruoso y autoritarista, nosotros decidimos quién puede servir y nosotros decidimos quién no puede servir. Y a pesar de que haya creyentes que con un corazón fiel y con un corazón genuino y con un corazón sincero quieren servir a Dios, en ocasiones nosotros nos subimos al nivel de jueces y decidimos qué proyectos apoyamos y qué proyectos no, cuando eso ni nos tendría que corresponder a nosotros. Cuando encontremos un hermano que de todo corazón y genuinamente tiene que servir a Dios, nosotros no tendríamos que prohibir que lo hicieran. Si alguna persona quiere quizá abrir su casa para un estudio bíblico, si alguna persona quizá quiere comenzar una nueva obra en otro lugar, ¿quiénes somos nosotros para prohibírselo? Pero en ocasiones tenemos exactamente este mismo corazón que tenían los discípulos. ¿Sabes? Hace algunos años atrás visité una iglesia y me sorprendió porque en la entrada de la bienvenida tenían un mostrador y tenían Biblias y tenían todos los folletos y tenían todo el material que le daban de bienvenida a las personas de la iglesia y también a las personas nuevas que visitaban la iglesia. Y ¿sabes? Me sorprendió porque la persona que estaba en ese stand o en ese lugar dando la bienvenida a todos, era una muchachita que tenía síndrome de Down. Y ella estaba ahí con un corazón genuino, con un corazón sincero, quizá con toda la alegría de su corazón, dándole la bienvenida a las personas que llegaban por primera vez. Te pregunto algo, si tú estuvieras en esa situación o tuvieras una persona con esas condiciones en tu iglesia, ¿sería la persona que pondrías en la puerta? ¿Que fuera la primera persona con la que los visitantes se encontrarían? ¿Que fuera la imagen que representaría tu iglesia? ¿Sabes? Quizá no, porque somos autoritaristas y nosotros decidimos quién sirve, quién no sirve, en dónde sirven y en dónde no sirven. Ahora, yo entiendo que hay requisitos y hay argumentos bíblicos por los cuales una persona no está facultada y no puede servir dentro de una congregación, y eso está bien, y eso es totalmente entendible, pero ese no es el punto de lo que estaba sucediendo acá. El punto es cuando por motivaciones egoístas y por motivaciones orgullosas y movidos por celos, nosotros decidimos quién puede servir a Dios y quién no puede servir a Dios. El problema es cuando nosotros por prejuicios simplemente humanos o por preconceptos que tenemos de ciertas personas, nos convertimos en Dios y prohibimos o autorizamos quién debe servir o quién no debe servir. No seamos tan severos y no seamos tan estrictos con este grupo de discípulos, porque muchas veces nosotros también tenemos un corazón protagonista. ¿Has escuchado a estos discípulos? Quizá hasta me has escuchado a mí, que siempre hablan en primera persona, mi iglesia, mi ministerio, protagonismo. ¿Y sabes por qué? Es justamente lo que se estaba manifestando en el corazón de los discípulos. Si este hombre no es parte de nosotros, no puede hacerlo. Nosotros somos los protagónicos, nosotros somos los que tenemos la autoridad de parte de Jesús y los únicos que podemos hacerlo. Y cuando quizás algo sucede, cuando alguien hace algo destacable o algo formidable dentro de la iglesia, no falta el que dice, sí, porque yo le estoy discipulando, ¿no? O cuando algo sucede o cuando un proyecto funciona dentro de la iglesia, en muchas ocasiones nosotros decimos, sí, gracias a Dios porque Dios puso en mí esa idea y fue mi idea y gracias a Dios salió bien. Queremos ser protagonistas, queremos que las luces de la gloria de Dios y de lo que sucede apunten hacia nosotros. Y sabes, en ocasiones quizá ni lo decimos ni lo manifestamos, pero quizás en nosotros está constantemente ese deseo de un reconocimiento
y de que los ojos volteen a ver qué tan bien estamos haciendo las cosas y qué tan grandiosas cosas podamos hacer. En ocasiones lo matizamos y lo escondemos y decimos frases cliché como aquella de entendemos que nadie es imprescindible en la obra de Dios, pero quizá detrás de esa frase que decimos está también una intención o una actitud oculta de decir, incluso yo no soy imprescindible. Pueden hacer las cosas y pueden seguir adelante incluso sin mí. Protagonismo. Qué monstruoso corazón tenían los discípulos, ¿no? Pero qué tan monstruoso corazón podemos tener también nosotros. Cuando caemos y nuestro corazón manifiesta alguna de estas características, sin mencionar otras que podríamos también mencionar, como lo dice Moisés en cuanto a los celos. Y finalmente, llegando a nuestro último versículo, el día de hoy, versículo 41 dice así, dice, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, dice, porque sois de Cristo, fíjate esta frase, dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí yo creo que Jesucristo termina esta enseñanza justamente tratando de motivarnos. ¿De motivarnos a qué? A seguir sirviendo a Dios, pero servirlo sin estas características de exclusivismo, sin autoritarismo, sin ningún sesgo de protagonismo, de querer llevarme la gloria yo. Nuestro Señor Jesucristo dice, cualquiera que haga una cosa tan sencilla y tan simple como darle un vaso de agua a una persona, si lo hace en mi nombre, es decir, si lo hace con la motivación correcta, si lo hace uno de la forma correcta y con la motivación correcta y con la fe puesta en la persona correcta, termina nuestro Señor Jesucristo diciendo, no perderá su recompensa. Y cuando acá nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, es una frase que se repite mucho, por lo menos aquí en los evangelios, y que la hemos estudiado anteriormente. En ocasiones como esta solamente dice, de cierto os digo, en otras ocasiones dice, de cierto os digo. Y es una palabra hermosa, y no solamente es una palabra hermosa, sino que es una palabra ideal para terminar esta enseñanza y para terminar la enseñanza del día de hoy. Esta frase o esta palabra o esta idea de cierto, ¿sabes? Es nada más y nada menos que la palabra que nosotros traducimos como amén, ¿sí? Y la palabra amén es una palabra sumamente interesante. Nuestro Señor diría, amén os digo, que cualquiera de los que hace cualquiera de estas cosas no perderá su recompensa. La palabra en griego es prácticamente la misma palabra, amén. Y si nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento, es prácticamente la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en hebreo, que sería más bien como en vez de amén, sería amén, y que significa fidelidad o que significa fiel, ¿sí? Esta palabra es tan interesante y es una palabra tan hermosa porque prácticamente desde hace muchos años atrás, desde el hebreo, pasando al griego, pasando al latín, pasando a idiomas como el nuestro en español o idiomas como en inglés, es una palabra que prácticamente permanece igual y ha permanecido igual por muchos años. Esta palabra se utilizaba generalmente en las sinagogas y se utilizaba generalmente al comienzo de un discurso o al final de un discurso y significaba prácticamente lo mismo. Si se ponía esta frase al principio, amén, y se continuaba con una oración o con un discurso, ese amén significaba que lo que estaba por decirse era una verdad, que era cierto o que era imposible que fallara. Y si se utilizaba esta frase o esta palabra en el final de la oración o en el final de un discurso, significaba que todo lo que se ha dicho es verdad, se va a cumplir o que Dios es fiel y que va a llevar a cabo sin variar y sin fallar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de pronunciar. Así que los judíos
cada que se pronunciaba un discurso o cada que se abría la palabra de Dios y se terminaba una oración o se terminaba un discurso, ellos decían amén. Y es una tradición que ha llegado hasta nuestros tiempos a la iglesia del día de hoy. Con esa expresión, los judíos, ¿qué hacían? Se apropiaban de aquello que se acaba de decir y lo creían como verdadero y lo creían como fiel y lo creían como infalible y que venía de parte de Dios. Se iba a cumplir sin variación. Así que escucha algo, a lo mejor tú dices, yo no tengo este corazón monstruoso y a lo mejor lo que sucede es que como a lo mejor ni siquiera estás involucrado cumpliendo con tu labor de discípulo, no se han manifestado todas estas características. Por eso yo te decía al principio que este pasaje es esencialmente para discípulos, para un grupo de personas que están involucradas siguiendo a nuestro Señor y sirviendo a nuestro Señor. ¿Sí? Ese es el contexto. Pero también te decía que estos versículos tenían una enseñanza también para todos aquellos que quizá todavía no son discípulos, que no están siguiendo a nuestro Señor fielmente y que no le están sirviendo. ¿Sabes por qué? Termina este versículo con una idea muy clara y muy sencilla. Cualquier cosa que cualquier persona haga, porque es lo que dice el versículo, y cualquiera, es decir, servir a Dios, querido, no es exclusivo de los pastores o de los líderes, no es exclusivo de un cierto grupo de personas, sino que el servicio a nuestro Dios es algo que está disponible, como dice el versículo 41, para cualquiera. Para cualquiera. Para cada uno de nosotros está la oportunidad de glorificar a nuestro Dios y de ser usados por Él en su servicio. Y no solamente dice que cualquiera, sino también da la idea de que cualquier cosa que se haga no perderá su recompensa. ¿Qué ejemplo nos da acá nuestro Señor? Dice, cualquiera que da un vaso de agua. En el Evangelio según San Mateo dice, cualquiera que diera un vaso de agua fría. Ahora, dar un vaso de agua podría parecer sumamente insignificante en comparación a liberar a una persona que durante años había padecido poseída por un demonio. En la balanza son cosas totalmente diferentes. No se puede ni siquiera comparar el beneficio que recibía una persona que había sido liberada de un demonio con el beneficio que recibió una persona simplemente por el hecho de recibir un vaso de agua. Pero ¿qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué te quiere decir el día de hoy? Que cualquier persona, quien seas tú, cualquier cosa que hagas para Él, en su nombre, creyendo en Él con un corazón genuino y con un corazón sincero, termina el pasaje de hoy diciendo, no perderá su recompensa. No hay servicio que puedas prestar a Dios que delante de sus ojos sea insignificante y que no tenga garantizada una recompensa de valor eterno. Pero sabes, está también la otra parte, que todos aquellos, cualquiera, que no hace ni el esfuerzo mínimo por darle un vaso de agua a una persona, ¿cuál sería la consecuencia? Que ha perdido cualquier recompensa que pudiese llegar a tener. Así que si eres un discípulo, un seguidor de Jesús que le sirve, creo que es un buen tiempo para analizarnos y para ver si en nuestro corazón hay rasgos o hay evidencias de un corazón monstruoso. Y sabes, quisiera empezar por mí, porque leyendo estos versículos yo me he dado cuenta que en ocasiones he buscado yo ser el protagonista y que las luces se dirijan a mí y que la cámara se dirija de mí y que la atención la tenga yo. Y leyendo estos versículos me he dado cuenta que en mi corazón he manifestado también exclusivismo. Y te lo digo honestamente, a veces me ha dolido ver cuando otras iglesias tienen aparentemente o visiblemente cierto éxito que yo siento o que yo pienso que nuestra iglesia no tiene. Cuando no es la actitud que se tendría que esperar de uno. Cuando tendríamos que realmente gozarnos cuando otra iglesia está creciendo y están teniendo ministerios fructíferos y si están creciendo más que nosotros y si su transmisión es mejor que la nuestra y si su alabanza es mejor que la nuestra y si su enseñanza es mucho mejor que la nuestra, tendríamos que glorificar a Dios y tendríamos que decir, no están en contra nuestra, al contrario, son parte de nosotros.
pero tengo que reconocer que en mi corazón ha habido estos rasgos monstruosos que le pido perdón a Dios, y si en alguna situación tú sabes que yo he caído en eso, también te pido perdón. Es un buen momento para analizar nuestro corazón, todos aquellos que servimos a Dios y le seguimos. Pero también para ti que no estás siendo un buen discípulo, que no estás siguiendo a nuestro Señor y que no estás sirviéndole, también es un buen momento para analizar tu vida cristiana y para darte cuenta que todas aquellas recompensas que Dios tiene preparadas para ti, por hacer cosas incluso tan mínimas y tan pequeñas como dar un vaso de agua, dar la bienvenida en la iglesia, venir a limpiar, venir a poner un clavo, venir a prender un equipo de la computadora. Si no estás haciendo esas cosas mínimas, te estás perdiendo las recompensas que Dios tiene preparadas para ti. Vamos a terminar este tiempo orando y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Querido Dios, te damos gracias por estos versículos, por tanta enseñanza. Te ruego, Dios, que como decía el salmista, pruébanos, examínanos y muéstranos si hay en nosotros corazón malo. Si hay alguna característica en nosotros de las que vimos en estos minutos, Dios, que vengamos arrepentidos delante de ti y Dios, que hagamos aquellos cambios que tú estás demandando de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón que de una manera sincera, genuina, pueda servirte a ti, pueda hacer las cosas no para los demás, sino hacerlas en tu nombre. Dios, y si alguno de los que están escuchando el día de hoy no te sigue ni te sirva, Dios, que tengas misericordia de él o de ella y que pueda darse cuenta que lo que está perdiendo es mucho más grande por no seguirte y por no servirte. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la enseñanza del día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.